¿Qué te parece el café? Del día. Sí. Está rico, sí. ¿Dirías que es como tu taza de café normal de todos los días? No, creo que la mía está un poco más cargada y de todas maneras lleva leche de avena. Ah, sí. Sí. ¿Cómo haces para que no se separe o simplemente lo mezclas? De hecho, la leche de avena es la única que no se mezcla tanto, no se separa tanto. No se hace como grumitos y eso. No. Qué chévere. Pucha, yo siempre que he tratado de prepararme un café y también usando algún tipo de sustituto de leche, nunca me queda bien. No. Sí. De hecho, el café Creo que que ya me tomamos... acostumbré. Esa es la cosa, ¿no? Que te vas acostumbrando también a tu sustituto. El café que tomamos acá siempre es, pucha, de algún tipo de método pasado. Somos medio locos con el café y que sea como... Tenemos esta idea de que si vivimos en el Perú, el café tiene que ser café fresco, ¿me entiendes? Y peruano. Idealmente, sí, sí. Pero buenazo. Macarena, gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio del podcast de Life Lifting. El día de hoy vamos a hablar sobre conducta alimentaria y salud. Macarena Salinas es licenciada en nutrición y especialista justamente en este tema. Bienvenidos a otro episodio de Life Lifting, donde en este podcast lo que hacemos es impartirles la mayor cantidad de conocimiento de nutrición y de salud. Empecemos contigo. Preguntas bastante generales para que un poco te conozcamos. ¿Cómo llegas a esta carrera de nutrición? ¿De dónde sale esta idea? Hola, Giovanni. Primero que nada, gracias por invitarme. Súper oportunidad de estar aquí y poder compartir con todos un poco de mi trabajo. Yo como llevo la carrera de nutrición, creo que varias cosas me han llevado a finalmente haber estudiado nutrición. Creo que un punto clave fue cuando yo estaba estudiando psicología y cambié de pronto mi alimentación en los primeros años de la carrera a una alimentación bastante inadecuada, diría, ahora que lo veo como nutricionista. Y comencé a tener, digamos, algunos efectos en mi salud, anemia, deficiencias nutricionales, y no sabía qué era lo que me pasaba realmente, ¿no? Hasta que voy a una nutricionista, me explica y realmente cambia mi vida por completo, mi salud por completo, y creo que comencé a tener un enfoque mucho más saludable acerca de este cuidado, ¿no? Como quizás le llamaba, que no era cuidado. Y así creo que en cuestión de 2 semanas, aparte de que, bueno, ya había leído bastante, en esa época estaban de moda los blogs de nutrición, y me di cuenta que me encantaba, ¿no? Que no estaba leyendo de psicología, estaba estudiando nutrición todo el día, y pues me cambio, y así fue. Pucha, qué chévere escuchar que sale de una pasión, no de en realidad que te diste cuenta que en verdad te gustaba. Y justamente como decías, ¿no? Que antes estaban de moda los blogs, al parecer ahora están de moda los podcasts, ¿no? ¿Qué tal esa primera experiencia con un nutricionista? Mi primera experiencia en realidad fue bastante buena. Creo que no tomé por completo lo que me decía, no estaba lista para escucharlo. No, para mí era, no, eso es mentira, porque yo leí unos blogs de nutrición que eso no es verdad y no deberíamos de comer granos, ¿no? Porque en esa época yo estaba como mucho con la moda paleo, que en ese momento estaba de moda. Pero también eso me ha servido a mí como nutricionista para entender de que cada paciente va a llegar y va a tomar lo que puede tomar en ese momento, ¿no? Y que no necesariamente hay un problema con el nutricionista. Fue súper experiencia, pucha, de tener anemia, me recuperé. Yo no podía leer en la universidad una segunda oración y acordarme la primera. Entonces, para mí fue una recontra mega buena experiencia y tanto así que me impulsó a hacer el cambio de carrera. Pucha, es que sí, sobre todo si es una experiencia buena para ti particularmente, te cambia la vida, Total. ¿no? El salir pues de siempre tener como este cansancio, ¿no? Y decir, pucha, no me puedo concentrar, todo el día quiero dormir, que normalmente son los síntomas de la anemia, a pues ser una persona normal, ¿no? Total, y no era algo tan grave, pero ese simple cambio, ¿no? De comer más carne, ¿no? O comer suficiente, me llevó a sentirme muchísimo mejor y recontra, había un buen potencial, no sé, en temas de deporte, en todo, y cambió por completo todo. Sí, y de hecho es lo que también, como dices, ¿no? Vemos nosotros ahora, después de tantos años en consulta, ¿no? Cuando tienes un paciente y viene y tal vez cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona viene con una idea preconcebida de nutrición o con un cierto conocimiento
acertado o erróneo, ¿no? Entonces también es parte del proceso de consulta nutricional y educación nutricional poder saber dónde está, diagnosticarlo y ver qué es lo que se puede llevar, ¿no? Sí, un poco siguiendo con tu ejemplo, yo también, pucha, cuando era chico, hacía un montón de deporte. Todo el día hacía deporte, 2 turnos al día, todos los días. Y yo creía que sabía un montón de nutrición, ¿no? Entonces era el típico de, pucha, no, terminas de entrenar y tienes que correr a tomar tus scoops de proteína y si son 12 scoops mejor. Y no tienes que cumplir con tus calorías, entonces cómete 2 Snickers. Y de ahí no importa si es azúcar refinada, no importa cuál tipo de grasa es, siempre y cuando cumplas con tus macros, ¿no? O sea, es bonito también, justamente en retrospectiva, ver cuál era la idea que tenía antes y cuál es la idea que tengo ahora. Y tal vez pensar en cuál es o cómo va a cambiar ese conocimiento en los próximos años, ¿no? Total. Y lo bonito, creo, de estas carreras de ciencias de la salud es que tienes que mantenerte estudiando, tienes que mantenerte al día porque todo cambia, ¿no? Al punto en el cual, pues, cuando empecé a estudiar nutrición, un poco lo que decías, ¿no? Estaba de moda algo completamente distinto a lo que está ahora. Y también la cantidad de evidencia científica que había no era la misma, ¿me entiendes? Hace 10 años, pues, No. nada que ver. No. Creo que justamente todos los nutricionistas tienen que tener esta mente flexible, ¿no? Que no necesariamente en la carrera lo promocionan. Pero sí es bien bonito ver cómo tener la evidencia científica te ayuda a cambiar, o simplemente la interpretación de la evidencia científica muy comparado a escuchar simplemente mitos, ¿no? Y pensar que lo sabes todo. Pero bueno, sí, ha sido un camino. Qué bonito, de verdad. Y bueno, ya sabemos cómo llegas a la parte de la carrera. ¿Cómo llegas a tu especialidad? Bueno, como te comentaba, yo estudiaba psicología antes, entonces siempre habían habido interés por la conducta de las personas, la mente. Cuando termino la carrera, veo de casualidad algunos casos de anorexia. Claramente no me sentía preparada y terminó como con la duda, debería estudiar algo de esto, ¿sí? No fue una pasión así como tal. Creo que coincidentemente con muchas personas que han terminado en esta área, no es que había una pasión de por medio, ¿no? Más que un interés y un deseo real de ayudar a las personas que están pasando por esto, porque creo que, bueno, en Lima y en Perú hay pocos profesionales especialmente nutricionistas, que abarcan estos temas. Y termino, bueno, aplicando 2 maestrías, la que más me interesaba, que era salud pública, ¿no? Y a esta, la cual me aceptan primero, a esta de trastornos de la conducta alimentaria y nutrición clínica en Londres. Y pues nada, terminé yéndome por esta. Dije, bueno, en verdad está más interesante, hay menos gente en la maestría, me encantaba la educación mucho más personalizada. Y me lancé, fui y resultó de que la gran parte era de psicología, lo cual me encantó. Ahora sí desarrollé mi pasión por eso, ¿no? Y por meterme en todos los temas de psicología, lo cual como se junta mucho con mi primera etapa de estudiante y en general de vida. Y ahora los veo, ¿no? Veo trastornos de la conducta alimentaria y en general temas de conducta, ¿no? Cómo cambiar los hábitos, cómo digamos, ayudar a que las personas tengan ese conocimiento sobre ellas mismas para cambiar su alimentación realmente de una forma sostenible y duradera. Quieras o no, englobas justamente las 2 partes que al parecer te gustaban más, ¿no? Que es psicología y nutrición. Exacto. Porque si no, muy difícil tratar un caso de un trastorno de conducta alimentaria o tratar de indagar en una conducta alimentaria per se, ¿no? Pucha, esta parte donde hablamos justamente ya de términos y de poder definir algo para que las personas que nos escuchan y nos ven tengan una idea un poco más clara, es creo donde va a empezar a ya tomar un color más como claro el episodio de hoy, ¿no? Que es justamente hablar de lo que tú decías, TCAs, o también, como creo que te gusta enfocarlo mejor, que es conductas alimentarias, más no siempre trastorno de estas, ¿no? ¿Cómo lo defines? Claro, a ver, los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales, entonces son diagnosticados por un profesional de la salud mental. Y una conducta alimentaria es básicamente los actos, pensamientos, creencias que nosotros podemos tener sobre nuestra alimentación y van a definir finalmente
de la misma manera nuestro comportamiento, lo que hacemos con nuestra alimentación. Una conducta alimentaria distorsionada es una conducta no adaptativa, no nos permite vivir como debemos vivir acerca de nuestra alimentación. Que nuevamente pueden ser actos, pensamientos, creencias, todo lo que engloba realmente la conducta alimentaria. Y sí, digamos, me gusta también hablar sobre lo que es las conductas distorsionadas, que no van a ser clasificadas como un trastorno como tal, ¿no? Pero sí hay cosas que pues tenemos que ir conversando y viendo en consulta. Pucha, es que creo que es necesario no englobarnos solamente en el diagnóstico de trastorno, ¿no? Y solamente decir, no, solamente veo un caso si es pues una bulimia o una anorexia o una persona que tiene atracones frecuentemente o que tiene alguna conducta muy compensatoria súper notoria, ¿no? ¿Por qué no tratar también el problema antes o digamos, el caso antes que se desarrolle a full a un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Es muy interesante para mí porque ella, si hoy en día viene un paciente o una paciente claramente con un trastorno de conducta alimentaria, yo no podría tratarlo. ¿Me entiendes? Tendría que derivarlo a un profesional, tal vez como tú, que pueda tener las herramientas necesarias para poder tratar ese caso y sacarlo adelante, ¿no? Y que pasa mucho en el mundo de la nutrición, y justamente hablábamos de eso en uno de nuestros episodios pasados, que es que tienes que conocer la especialidad de tu nutricionista, ¿no? Y ir pues, a alguien que tenga las herramientas necesarias para atacar tu problema. Bueno, atacar tal vez no, pero tratar tu problema, ¿no? Entonces, si seguimos direccionándonos más hacia la parte de conductas alimentarias, que no tiene que ser necesariamente un trastorno de estas conductas, pero sí una visión alterada de estas, ¿no? Como dices, una idea tal vez errónea que no te permite desarrollarte plenamente porque estás pensando, pues, que el arroz engorda, ¿no? O que no deberías comer en la noche. Pucha, me da un montón de risa lo del arroz porque justo, bueno, acabo de entrar al mundo de TikTok, ¿ya? Hice un video de cómo se prepara el arroz. Ajá. Y cómo, ¿no? Lo podemos preparar de una forma distinta, agregando verduras, ¿no? Y cúrcuma, yo qué sé. Alguna especia, claro. Digamos, un video muy simple. Y la gente de pronto, ¿eres nutricionista? No puedo creerlo. ¿Cómo vas a decir que el arroz lo podemos incluir en nuestra alimentación? Y yo, a ver, o sea, en mi video no estoy diciendo que el arroz es el elemento más nutritivo de todo. Es que no lo tienes que por qué eliminar, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema de la conducta distorsionadas, muchas personas tienen problemas con manejar las conductas de su alimentación y no saben qué hacer con ellas, ¿no? Como, a ver, de pronto cada vez que abro una bolsa de papas, no voy a decir marcas, pero una bolsa de papas fritas, chips, me la acabo toda, ¿no? No y tengo en verdad control. sufro, no tengo control, no puedo tener esos alimentos en mi casa, ¿no? O de pronto, no sé, han seguido una dieta muy estricta por mucho tiempo, pero no se termina definiendo como un trastorno, ¿no? Y es como, no voy a ir al psicólogo por esto, ¿no? Por ejemplo. Pero sí necesitan cierta ayuda para pasar por eso, ¿no? Entonces, sí me gusta hablar mucho de que no tenemos que tener un trastorno, algo súper grave, como para poder sentir que tenemos que hacer algo acerca de ello. Claro, personas que en consulta los vemos, ¿no? Que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo no puedo tener arroz en mi casa. Porque si cocino una olla de arroz y me voy a servir una taza, me como toda la olla. No tengo control, simplemente mi cerebro se pone en off y cuando me doy cuenta estoy raspando la olla y comiéndome lo último y me siento súper mal, ¿no? Súper lleno. Así que... Claro, y por ejemplo te diría, eso no es algo adaptativo, ¿no? O sea, tú deberías de poder tener una olla de arroz en tu casa y no terminártela. Y no debería haber este pensamiento a veces de impulso de querer hacerlo, ¿no? Hay que estudiar por qué hay eso, ¿no? ¿De dónde sale, no? ¿De dónde sale? Y justamente ese era el siguiente punto al que estamos llegando de manera súper orgánica, que es ¿cuáles son los factores de riesgo o estas señales de alerta temprana hacia esta distorsión de conducta alimentaria? A ver, hay un punto importante. Creo que las conductas distorsionadas de la alimentación, la mayor parte se podría clasificar, no necesariamente un trastorno, pero en conductas con bajo control o conductas con sobrecontrol. Entonces, cada una de estas va a tener factores, digamos, que predisponen a que nosotros desarrollemos eso, pero tiene que ver mucho desde
nuestros genes, si tenemos un antecedente en la familia de un trastorno de la conducta alimentaria, siempre a todo el mundo le pregunten cómo era su abuela, así cómo era su mamá. Algo de nuestro ambiente, ¿no? Por ejemplo, que se idealice mucho o tengamos mucho en cuenta la figura ideal de la mujer, ¿no? La figura ideal del hombre. Que también hay ese ambiente de perfeccionismo, ¿no? Sobre todo con las personas que tienen esta personalidad mucho más sobrecontrolada. Que diría también ambientes de alto perfeccionismo, o sea, ir a un colegio de súper alto rendimiento, ir a una universidad de súper alto rendimiento. Un estudio, no me acuerdo ahorita el nombre, pero me acuerdo que me interesó bastante, fue que hicieron más o menos la prevalencia que había de trastornos de la conducta alimentaria en las personas que iban a universidades Ivy League, ¿no? Y bueno, un dato súper interesante es que el 5%, que es súper alto, terminaba saliendo de la universidad por un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Es un montón. Claro, es un ambiente de alto rendimiento, ser deportista, tener un antecedente de sobrepeso y obesidad, son algunos de los factores que nos podrían predisponer a esto. Hablando de, digamos, conductas restrictivas, le sumaría, como te dije antes, una personalidad perfeccionista que creo que hoy en día todo el mundo, no sé, hasta lo veo en TikTok con las adolescentes, que me he tenido que meter porque, claro, yo veo bastante adolescentes. Hay una cultura, pues, de perfección total, ¿no? Entonces creo que esos podrían ser algunos de los factores que nos podrían predisponer a desarrollar alguno de esos tipos de conducta. Sí. Es que, al parecer, por lo que me dices, es como los dos extremos, ¿no? El tener muy bajo control, como por ejemplo, pues, quieres comer lo que simplemente se te buenamente antoje. Exacto. ¿No? Te levantas y quieres comerte una caja de pizza y te la comes, ¿no? Y de hecho no pensaría tanto en eso porque en realidad no tiene nada que ver con necesariamente el placer, sino es el control del placer, ¿no? Porque no hay nada de malo en, pues, comerme un pedazo de pizza o, yo qué sé, una caja de pizza. El problema es tú querer hacerlo y no poder. Ya te entiendo. Y otra cosa que me faltaba añadir es tener en tu infancia o en tu adolescencia algún trauma. Entonces también algo que está súper asociado, especialmente que es súper interesante porque los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, están mucho más estudiados en mujeres, es que está muy relacionado con abuso sexual y abuso en la infancia, ¿no? Uh-huh. Entonces también son otros factores que aumentan la probabilidad de que nosotros desarrollemos esto. Una señal de alarma que podría ser un desencadenante hacia una conducta en el futuro, ¿no? Sí. Debe ser súper difícil tener que tratarlo en consulta, pero necesario, ¿no? Sí, bueno, digamos que no es que me lo cuentan a mí directamente, pero como estamos en contacto con los psicólogos, los psiquiatras, pues de pronto puede salir esos temas en el grupo, ¿no? Claro, un approach multidisciplinario, ¿no? Exacto. Sí. Esa parte que mencionaste de cómo era la familia, ¿no? O cómo es la familia. Extremadamente importante y me imagino que muy poco utilizado, porque cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles, no es que pues tengas hipertensión arterial o normalmente, ¿no? En la mayoría de los casos diabetes, colesterol, triglicéridos, porque toda tu familia lo ha tenido, sino porque probablemente los hábitos alimenticios de tu familia no han cambiado durante varias generaciones, ¿no? Me imagino que sucede lo mismo también con este tipo de conductas alimentarias trastornadas, ¿no? Sí, total. Sí, es un poco triste, digamos, trabajar con familias porque te das cuenta que muchas cosas, y no es la culpa de los papás, o sea, los papás también siempre vienen con sus propios problemas. Es algo que pasa de generación en generación y sí, se ven en consulta, ¿no? Algo que a mí me gusta siempre decir, así que voy a aprovechar a decirlo, es si es que viven en familia, coman en familia, porque te puedes dar cuenta de muchas cosas simplemente comiendo juntos, ¿no? A mí me gusta hablar de la nutrición, sí, como que es importante la parte física y lo que los nutrientes nos pueden hacer en nuestro cuerpo, pero pueden hacer maravillas simplemente la conducta alimentaria saludable en la vida de las personas. O sea, poder sentarte a compartir tu día. Puedes ver si es que un niño no come o un adolescente no come, por qué no come o por qué está comiendo demasiado. O sea, es algo que tenemos que prestar atención.
Y la única forma de hacerlo es pues compartiendo ese tiempo juntos con los ojos abiertos, ¿no? No solamente sentarnos a comer todos en la mesa y mirar el televisor o estar Total. cada uno en su teléfono, sino en realidad como tomar conciencia de ese momento juntos, ¿no? Y algo que también mencionaste que me pareció súper interesante es esta conducta de perfeccionismo, ¿no? De que no, tiene que ser perfecto. Y siempre son justamente los dos polos opuestos, o que también lo vimos en un episodio pasado, pero es extremadamente interesante, que es este pensamiento dicotómico, ¿no? Que es o todo o nada. Y lamentablemente cuando estás justamente como en un momento de todo, porque creo que no es posible que sea sobrellevable en el tiempo, hay bastantes también conductas de justamente decías de sobrecontrol, ¿no? De decir, no voy a mirar esto porque pues tengo que controlarme. No voy a salir a comer con estos amigos porque tengo que controlarme. No voy a tener ningún tipo de dulce en la casa porque tengo que controlarme. Pero también el tirarlo hacia el lado justamente de tener una mentalidad perfeccionista hace que cuando no estás o cuando tienes una pequeña falla, todo se va al tacho, ¿no? Total. Y sí, es muy común, tú también lo debes de ver en consulta, las personas que piensan de que su plan es solamente para los días perfectos, no llegan a ningún lado, ¿no? El plan tiene que ser para los días, entre comillas, perfectos y para los días en donde no quieres hacer nada. Los días en donde te provoca todo. Que es chévere porque vamos a hablar también de conducta nutricional, ¿no? Que desde mi modo de verlo, antes era muy la cultura de no, tienes que seguir un plan alimenticio súper estricto y seguirlo al pie de la letra y olvidarte de todo lo demás del mundo, ¿no? Ahora ya por suerte creo, estamos migrando hacia el punto donde la educación nutricional está ganando mucho más peso dentro de la consultoría, ¿no? Es pues dar las herramientas al paciente o a la persona que viene a consulta para que no dependa de ti, ¿no? Exacto. Como cortar ese nexo y pues hacer ese proceso de... Es un término para que todo el mundo lo entienda, pero de destete, ¿no? Uh-huh. Decir, ok, ya tienes el conocimiento suficiente como para poder encargarte tú solo o sola de tu alimentación, ¿no? Lo cual justamente rompe ese ciclo que puede haber entre generaciones de familias, donde pues dices, ok, hasta aquí, y ya no tienes por qué repetir lo mismo que se hacía, que tal vez podría no ser lo mejor, ¿no? Sí. Felizmente creo que cada vez más los nutricionistas estamos enseñando a regular nuestra propia ingesta de alimentos, no dependiendo de alguien, como tú dices, sino enseñando al paciente a hacerlo por sí solo. Sí, yo trato de hacerlo, ¿no? Y me dicen, no, dame el plan estricto, ¿no? Pero bueno, toma un tiempo Sí. realmente que el paciente comprenda por qué eso no funciona, ¿no? Pero con la simple pregunta de, ¿te ha funcionado antes? ¿No? ¿Por qué piensas que eso es lo que va a funcionar ahora, no? Sí, y también con las personas que pasan por trastornos de la conducta alimentaria siempre queremos regresar a las conductas conocidas, ¿no? Toma un tiempo, es realmente bastante perseverancia. Sí, y es romper ese ciclo y esa homeostasis que te pide tu propio cuerpo, ¿no? La nutricionista que come arroz, ¿no? Pucha, que debe haber sido... O sea, yo me imagino que ha ardido Troya, ¿no? Pero sí, de verdad que es ese balance y sobre todo con un alimento como el arroz, que pucha, es fácilmente incorporable en casi todo el mundo, ¿por qué tenerlo tan mal visto, no? ¿Y por qué sale esa idea de que, no, estás haciendo dieta? ¿Qué has hecho? Ya no como pan y no como arroz. ¿Cuál es el sustento detrás de eso, no? Pero bueno, digamos que una persona ya está empezando a desarrollar este tipo de pues, afectación hacia su conducta alimentaria. ¿Cuál dirías tú que son las principales consecuencias a la salud, tanto física como mental, de ir por este camino sin algún tipo de ayuda, ¿no? A ver, uno nunca piensa que va a estar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Eso, primero que nada, nadie va a pensar que lo está desarrollando. Siempre es, a mí nunca me va a pasar. Yo nunca pensé que esto le pasaría a mi hija. Yo nunca pensé que esto le pasaría a mi hijo. Bueno, te diría que se puede diferenciar en consecuencias físicas, emocionales y sociales. Sí, los tres son súper importantes. En realidad, todos estos, problemas se han estudiado en un experimento que se llamó el experimento Minnesota, que es un experimento de
las personas que habían pasado por hambrunas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vamos a realimentar a esas personas? ¿No? ¿Cuál es la forma más efectiva? Entonces, llevaron un grupo de 36 hombres, si no me equivoco, a lo que fuese un campus universitario, los hicieron dormir ahí, escribir diarios, pasaban evaluaciones psicológicas y les daban simplemente, ojo, la mitad de las calorías que necesitaban al día. Solo la mitad, les quitaban solo la mitad. Obviamente muchas dietas que podemos ver que llevan, especialmente las mujeres a veces, son mucho menos de la mitad. Y esto fue por 24 semanas. Entonces estudiaron por completo qué les pasaba a estas personas, ¿no? Lógicamente el objetivo era comprender qué le pasa y qué debemos hacer. Solo se hicieron en hombres, así que bueno, hay unas cosas que se han sumado con estudios posteriores. Pero ¿qué pasaron con estos hombres? Comenzaron a tener problemas físicos, o sea, claramente una pérdida de peso muy notoria. Comenzaron a tener mucho frío, las típicas consecuencias de la falta de alimento, problemas de la termorregulación, de hecho el tamaño del corazón disminuyó de tamaño, físicos, aparte de la pérdida de peso. Bueno, también tuvieron problemas cognitivos, comenzaron a tener problemas cognitivos en donde ya no prestaban la suficiente atención como antes. Comenzaron a aislarse, ¿no? Entonces, algo típico que pasa es, estoy tan cansado que no quiero salir. Entonces, algo que podemos comprender es que hay dos diferencias entre el cuerpo que vive y el cuerpo que sobrevive. El cuerpo que sobrevive va a llevar a tu mente a pensar totalmente distinto, a actuar totalmente distinto, y hay incluso cambios hasta en la personalidad. Comenzaron a dejar de tener interés por temas que antes eran interesantes, entonces ya no escribían sobre los mismos temas, ya no hablaban en grupo con los mismos temas en la mesa. Comenzaron a tener cambios de conductas que me parece súper interesante. Comenzaron a agregar un montón de sal, ¿no? De manera intuitiva, cuando tú no cumples tus requerimientos nutricionales, y no solamente los nutricionales, sino que algo que a mí me encanta hablar también es la parte sensorial, que si nosotros no cubrimos estos requerimientos sensoriales por parte de la comida, lo buscamos de alguna otra manera. Y bueno, y ellos agregaban un montón de sal, masticaban chicle, fumaban, ¿no? Para matar el hambre. En lo que más predominaba era el pensamiento de comida 24/7. Este estudio me parece extremadamente interesante, ¿eh? Porque claro, cuando estás en condiciones controladas, no hay otra forma de que comas, por ejemplo, siguiendo con este estudio, que comas más del 50% de tu requerimiento. Hoy por hoy, como me decías, cuando alguien quiere bajar de peso, empieza una dieta súper restrictiva, hace un montón de deporte, lo cual probablemente los ponga por debajo de ese, comparando con este estudio, 50%, ¿no? ¿Cómo es posible que a estos hombres les suceda en ese tiempo que pierden muchísimo peso, pero a las personas que hacen esto en su día a día, no? Bueno, algo súper interesante es que en este estudio también hubo una etapa de recuperación de una alimentación normal, ¿no? Completa. Y también se estudió qué pasaba con ellos. Ellos todavía presentaban un pensamiento un poco obsesivo con respecto a los alimentos. O sea, algo muy típico de la restricción alimentaria es pensar en comida 24/7. Total. Incluso no tiene que haber una restricción alimentaria así súper grande ni nada por el estilo. O puede ser la restricción de cierto alimento. Comienzas a pensar en él, ¿no? Hay esto de no pienses en elefantes rosados, no pienses en elefantes rosados y pum, eso es lo que principalmente piensas. Pero básicamente en la etapa de recuperación ellos seguían pensando en comida, seguían con ciertos cambios físicos, se tomó un tiempo recuperar a eso, y estamos hablando de personas totalmente saludables a nivel físico y emocional, ¿no? Entonces, si pensamos en personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, es esto sumado a la parte emocional y mental que ya estaba probablemente deteriorada desde antes, porque además vienen acompañado de muchas comorbilidades, a veces depresión, ansiedad o, digamos, cosas que se le suman por quizás no haber tenido un tratamiento psicológico adecuado, como problemas digestivos o problemas inmunológicos, ¿no? Muchas cosas que al final uno piensa que todo apareció por el problema físico, pero en realidad apareció por el problema de la conducta alimentaria. De ahí sale, ¿no? Y normalmente es, o sea, cuando ves a un paciente como un caso clínico, lamentablemente tiendes a irte por el lado más físico,
No decir, ok, estás comiendo muy poco, tienes que comer más. O sea, es tan simple como eso. Y nada que ver, ¿no? Nada que ver. Lo que quería llegar con este ejemplo del estudio de Minnesota es que pues probablemente la razón por la que las personas se ponen una dieta muy restrictiva y no bajan de peso es justamente por estas conductas pues, estar muy bajo en calorías y después compensar, tener esa conducta compensatoria con el fin de semana o el domingo clavarte 3, 4 veces tu requerimiento, ¿no? Entonces, cuando haces un balance en cuanto a cuántas... Y yo sé que no es lo mejor entrar al mundo de las calorías y los números, pero cuando haces un balance en el promedio de semana, claro, tienes un déficit, pero súper chico, ¿no? ¿A costo de qué? A costo de pasarla súper mal por todos estos cambios que dices, pues, mentales o emocionales, sociales y físicos durante la semana versus una conducta sobrecompensatoria los fines de semana. Poniendo un ejemplo, ¿no? Total. Sí, siempre tenemos que recordar de que tenemos que ir a favor de nuestra mente, no en contra de ella. Entonces, si nosotros sabemos que el ser humano ha evolucionado de cierta manera para comportarse de cierta manera con los alimentos, ya sabemos que la restricción alimentaria es como literalmente para lo que hemos evolucionado, ¿no? O sea, conseguir alimento, tener suficiente. Entonces, a veces suena bastante irónico o paradójico, pero tienes que acercarte más a los alimentos versus alejarte y no quitarlos para que tu conducta, porque hay cosas, nosotros tomamos 200 decisiones de comida aproximadamente en el día, ¿no? Y la mayoría son inconscientes. Entonces, tienes que saber de que lo que sea que estás haciendo, tienes que considerar sobre todo tu personalidad y lo que ha sucedido antes. No vas a darte, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, si tú quieres bajar de peso y tienes una alimentación, o te encantan los carbohidratos, ¿no? O sea, te encanta la papa, o los alimentos ricos en carbohidratos, ¿por qué los vas a eliminar? O sea, de pronto, ¿por qué funcionaría una dieta cetogénica? No Y sé. de raíz, ¿no? Como de la nada hacer ese cambio súper grande. Justo tuvimos un invitado hace unas semanas que nos hablaba de eso. Nos hablaba de tener pequeños cambios en tu día a día para lograr un cambio grande. Y va un poco acompañando lo que siempre decimos nosotros en el consultorio, ¿no? Que es tener la menor cantidad de fricción posible al momento de hacer un cambio. Entonces, como dices, ¿no? Pucha, yo como carbohidratos y me encantan. Y sabes que mañana vas a dejar de comer todos los carbohidratos de tu día. Pucha, te vas a recontraestresar porque justamente tu cuerpo quiere algo que siempre hace, ¿no? Es cierto también que a nivel de sociedad tenemos muy poca educación nutricional. Y entiendo que en algún momento esta fue una de tus ramas en las que querías de educación pública, ¿no? O salud pública. ¿Cómo crees que estamos hoy en día en cuanto a educación nutricional? Es bien interesante esa pregunta. Hoy en día no veo mucho eso. Em, yo creo que cada vez estamos mejor. Además que hay más información disponible, pero no diría que estamos necesariamente mejor a nivel como sociedad. Los indicadores lo dicen, ¿no? Y no necesariamente creo que es por una falta de información, ¿no? Es una falta de acceso a los alimentos, problemas en realidad mucho más macro, falta de acceso a alimentos correctos para poder cubrir nuestros requerimientos nutricionales, falta de movimiento, porque no hay lugares donde hacer ejercicio, ¿no? El manejo del estrés, que está muy relacionado con el consumo de alimentos y alcohol, ¿no? Entonces, creo que es bien complejo. Diría que no es necesariamente el problema de educación nutricional. Yo creo que cada vez estamos mejor con eso, pero no necesariamente el acceso ha mejorado. Esa es la cosa, ¿no? Que pues son las dos partes de lo que buscamos para salud, que es alimentación y movimiento. Y sí, pues ambas deberían seguir mejorando y pues indicadores de ahora, hoy por hoy, que normalmente la evidencia que se ve es en Estados Unidos, ¿no? Es la mayor cantidad de evidencia científica disponible y sí que estamos mucho peor, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el trastorno más común de los trastornos de la conducta alimentaria es el trastorno por atracón y es el menos tratado. Te podría decir que en todo el tiempo, como nutricionista, como diagnóstico, me habría llegado una vez un paciente. Uno. Uno, ¿no?
entonces está súper subdiagnosticado. La gente no lo ve como un real problema, ¿no? Y yo pienso que es un gran problema en la sociedad y en general. ¿Qué está pasando? Que no están diagnosticando esto. ¿Qué está pasando? Que la gente no se da cuenta de que puede haber una solución a ese problema, ¿no? Es cierto que también sería un approach bastante como amplio, ¿no? Porque pues vivir pensando en que estás llegando al fin de semana para justamente poder tener este atracón, ¿no? Que es lo normal que vemos nosotros en consulta por lo menos, sí habla de pues un background o algo posterior de pues un montón de estrés, ¿no? Bastante estrés, bastante pues condicionamiento de lo que estás comiendo y lo que estás haciendo para llegar a este momento en el cual pues, digamos, te das rienda suelta, ¿no? Que sería justamente un atracón. Claro, hay una diferencia entre lo que es el atracón y lo que es un trastorno por atracón, que diría que no es que se caracterizan definitivamente como por llegar al fin de semana las personas que tienen el trastorno, pero claro, hablando de esto del atracón es como muy en contra de mi filosofía esto de llegar al fin de semana. Hay que vivir la vida ahorita. O sea, ¿qué está pasando en este momento? Eso es lo que debemos de llevar al paciente a pensar. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Por qué vamos a esperar el fin de semana? O sea, si es que necesitas un poco de placer en tu día a día, en buena hora. Y como te digo, también hay esto de traer la nutrición no solamente por la parte física, sino su lugar en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Si es que pasas una vida súper difícil, yo qué sé, comerte un chocolatito, no tienes un problema de diabetes, o sea, ¿cuál es el real problema? ¿No? Pero los trastornos por atracón se caracterizan por realmente tener atracones con una frecuencia dada muy seguida y que en situaciones similares una persona no comería esa cantidad, ¿no? Entonces, la gente también habla de los atracones, que no son atracones reales. ¿A qué voy con esto? Si hay una restricción durante toda la semana y el fin de semana comes una cantidad exorbitante de comida y de alcohol o lo que fuese, tenemos que entender de que esa conducta es totalmente adaptativa. O sea, eso es normal. El cuerpo humano está hecho para eso. Si tú te restringes, la propia conducta te va a llevar, el mismo cerebro te va a llevar a compensarlo, a tener suficiente. Y eso no es un verdadero problema. El verdadero problema es pensar de que el problema está en la restricción. El problema no está en la restricción, ¿no? Sí. Claro, donde, para aclarar lo que dices, sería pues 11 de la noche un día y tener un Snickers en tu casa, comerlo y decir, no, necesito comerme 10 más. Donde tal vez eso es algo que una persona no haría normalmente. Y salir y irte a cualquier tipo de tienda, comprarte 10 más y comerte 10 más sin procesarlo, ¿no? Exacto. Y sin la capacidad de poder cambiar esa conducta a pesar de que uno desea. Entonces es bastante importante pues definir esa diferencia, ¿no? Porque claro, un atracón después de tener, un poco lo que decías para recapitular, ¿no? Un atracón después de tener una restricción súper grande durante la semana es metabólicamente normal. Tu cuerpo te lo está pidiendo. Algo que no es normal es pues tenerlo todos los días cuando ya estás cubriendo con todas tus calorías y un poco lo que decías de tu especialidad, que es no puedo parar, ¿no? Ahora, vimos el Minnesota Starvation Experiment, que es justamente este experimento que decías que pues a 36 sujetos sanos los pusieron en una restricción calórica significativa de la mitad de sus calorías. Qué loco decir que es significativa hablando de la mitad cuando a veces vemos que se hacen restricciones mucho más grandes, ¿no? Cuando estábamos cuadrando este episodio, hablamos un poco de REDS, que para lo que hacemos nosotros en nutrición deportiva suena bastante interesante para vincularlo, ¿no? Que es esa deficiencia energética relativa en el deporte, ¿no? ¿Alguna vez has visto algo de esto? Sí, pero no con esa definición, ¿no? Hay una diferencia con los trastornos de la conducta alimentaria y el REDS. Obviamente, deportistas que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria, de hecho es súper común. Demasiado común. Pero el REDS va a ser simplemente los efectos físicos que va a tener el paciente, que se van a caracterizar casi lo mismo de tener una restricción alimentaria, los mismos efectos. O sea, a corto plazo y a largo plazo físicos,
que se te vaya la menstruación. Realmente a todas las mujeres que escuchen, si se te va la regla por, sí, no sé, 2 meses, por favor presta atención, ¿qué está pasando? ¿No? Falta de energía, debilidad muscular, pobre recuperación después de haber tenido una sesión de entrenamiento, problemas del estado de ánimo, ¿no? Muy típico comenzar a tener depresión durante que se está desarrollando esta, ¿cómo se le podría decir? Un síndrome. Antes se llamaba la triada del atleta, ¿no? Que justamente había también fracturas, debilidad muscular, o sea, muchas cosas que se presentan por la falta de alimentos. La diferencia va a estar es que no hay un problema, o sea, digamos, de conducta necesariamente marcado por distorsiones en la forma en la que ellas se ven. Está marcado por las exigencias del mismo deporte. Y quizás la distorsión está en la necesidad que ellas creen que van a mejorar con esto, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber un tratamiento psicológico ahí, porque claro que es un poco de la presión, el perfeccionismo que se busca, ¿no? No he visto pacientes que vienen con esto, pero sí les menciono, mira, tú tienes este cuadro, a ver, me pasa mucho, yo corría, sí, ahorita no estoy corriendo, pero corría maratones y así. Entonces sí me metí un poquito en ese mundo del running y tenía pacientes, amigas, etcétera, que claro, venían con fracturas de cadera a los 30 años por correr, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto no es tan normal. Ya sea por el sobreentrenamiento. Hay también un video muy popular que quizás te paso el link para que lo pongas, de una atleta de Nike, ¿no? Que tenía esta sobreentrenamiento con muy baja cantidad de calorías y de nutrientes y pues llevó a el fin de su carrera, ¿no? Sí es bien interesante, no está clasificado como un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí se ve es muy común en el área que tú tienes en life lifting. Pucha, es extremadamente común y de verdad que es un problema bien grande. Principalmente en deportes por categoría de peso, ¿no? Cuando tienes que dar un peso específico y no tienes la educación nutricional necesaria para poder saber cómo debería ser tu día a día en cuanto a tu alimentación y suplementación, es un problema bien grande. O sea, cortar pues... Y sabes, sí creo que es adecuado generalizar hacia mujeres en este caso. Porque tirar para abajo 10 kilos en una chica que mide 1,60 m y pesa 56, 57, es completamente distinto a tirar para abajo 10 kilos en un hombre que mide 1,90 m y pesa 100 kilos. Claro. Son dos mundos completamente distintos. Sí, también diría de que las mujeres hormonalmente tenemos otra estructura, ¿no? Otras hormonas mucho más sensibles. Me olvidaba que en el Minnesota Experiment también había falta de líbido, ¿no? O sea, algo súper claro. Y también sucede con las mujeres que llevan una dieta muy baja en energía. Diría que sí, efectivamente en el cuerpo no es lo mismo. Y también algo que es... A ver, es necesario en ciertos deportes llegar a cierto peso, lo entendemos. También me ha pasado tener modelos, ¿no? En consulta y me dicen, a ver, pero es que mi agencia me dice si no, no voy a trabajar. No hay otra. No hay otra. O sea, eso es lo que tengo que hacer. Pero un tema va a ser si es que va a ser una estrategia a corto plazo o a largo plazo. Si es a corto plazo, realmente el problema no va a ser mayor en tu vida, en tu salud, ¿no? Es como enfermarte de pronto 2 semanas de diarrea, pierdes 4 kilos, o sea, pasó. Uh-huh. Pero eso lo vas a recuperar, ¿no? Si va a ser una estrategia a largo plazo, de ninguna manera va a ser algo beneficioso para ti y tienes que reconsiderarlo. O recategorizar o pensar. Sí, es que es la única manera. De hecho, en un episodio que hicimos antes, justamente sobre cómo hacer peso, hablamos que puedes perder una cantidad significativa de peso, que si quieren saber exacto, vayan a ver ese episodio. Y si lo recuperas 2 horas antes de tu competición, y tu recuperación de ese peso en cuanto a líquidos y electrolitos es adecuada, no se ve ningún tipo de problema de rendimiento ni de salud. Entonces es bastante interesante, ¿no? Claro, cuando es ese tipo de cortes agudos. El problema es cuando es un corte crónico para un peso insostenible.
¿no? Sucede bastante pucha y si en consulta lo vemos bastante de que lamentablemente tenemos deportistas, honestamente tanto hombres como mujeres, pero principalmente mujeres, que no entienden el proceso de recategorización. No entienden que lo que están haciendo ahora y la forma en la que se quieren mantener en un largo tiempo es insostenible, donde pasa lo que justamente decías, que ves carreras significativamente más, carreras deportivas significativamente más cortas de lo que deberían ser, ¿no? Atletas que se tienen que retirar a los 25 o 26 años porque su cuerpo simplemente no aguanta más, ¿no? Y normalmente es por sus hábitos alimenticios. Lamentablemente, porque es algo que se puede cambiar o mejorar. Y el descanso. Sí, de verdad que la frecuencia de entrenamiento es bien alta. Pero es que es alto rendimiento, entonces tienes esa como que... Claro, pero yo siempre me peleo un poquito con los entrenadores a veces cuando veo atletas. No es muy seguido, a menos que tipo, digamos, tengan un problema de conducta alimentaria. Y sí, o sea, el descanso es tan importante como comer. Y más no es mejor, ¿no? Calidad sobre cantidad. Sí. Es bien complicado tocar este tema en atletas porque justamente hay esa necesidad de ser el mejor, ¿no? Y justamente lo que estamos tratando de hacer, por lo menos en Elemental, es también bajar un poquito esa rigidez, ¿no? Pero si eres un atleta necesitas ser rígido, ¿no? Para llegar a un lado. Entonces es cuestión de encontrar un balance. De verdad que sí. Y un poco, pues, lo que decíamos es que hay varios mitos, ¿no? De que pues tienes que entrenar un montón, que no tienes que descansar porque si descansas estás perdiendo tiempo de entrenamiento. O hay un mito bastante interesante que es no deberías tomar agua durante el entrenamiento, ¿no? Porque te vas a hacer más fuerte, porque vas a poder durar más tiempo sin tomar agua. Es un mito enorme y no tiene absolutamente ningún tipo de sustento, pero sucede, ¿no? Es justamente como se le dice, un mito. Ni de sentido. Nada. La cosa también es ver, pues, entrenadores. Pero bueno, entrenadores que tienen un montón de años haciendo lo que hacen y dicen, no, porque así es como yo he hecho campeones. Imagínate dónde podrían estar esos deportistas que son campeones si hubieran hecho estos protocolos de rehidratación durante. Pero bueno, siguiendo con los mitos. ¿Cuál es el mito más común que has escuchado acerca de los trastornos de conducta alimentaria, TCAs, y la nutrición? ¿Y cómo crees tú que lo desmentirías? En realidad muchos. Uno bien interesante, creo que es que los trastornos de la conducta alimentaria solo se dan en personas de un alto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces uno piensa de que no tiene que haber ese tipo de tratamientos para todo el mundo. Lamentablemente en el país no hay muchos buenos tratamientos, ni siquiera a nivel socioeconómico alto. Pero diría que pues todos lo necesitamos, aparece en todos los lugares, en todos digamos, en distintos países. La prevalencia está, ¿no? Luego diría otro también es que uno puede recuperarse sin recuperarse físicamente, ¿no? Hay personas que piensan, no, es que yo ya me recuperé emocionalmente, cognitivamente, pero yo no me he recuperado físicamente o no he recuperado una alimentación normal y todo bien, ¿no? Yo ya puedo vivir mi vida así. Estando físicamente donde estaban antes, pero en un mucho mejor lugar emocionalmente. Sí, digamos que es una falsa creencia que puede tener el paciente o la familia como para pensar de que hay algo mejor, pero es simplemente la enfermedad tratando de sobrevivir, ¿no? Eso no es posible, especialmente en anorexia, cuando hay bajo peso, porque otro de los temas que me olvidé de comentar en el experimento Minnesota es que el cerebro disminuye su peso cuando hay una baja de peso importante y en los trastornos de la conducta alimentaria se ven, ¿no? Así que, pues, es algo que es indispensable recuperar una alimentación normal y suficiente para poder recuperarse por completo. Claro, tanto física como cognitivamente, ¿no? Y siguiendo con este punto, pasemos a hablar sobre la imagen corporal. Yo sé que es un tema difícil, es un tema bastante delicado, pero creo que si lo vemos desde un punto de vista bastante general y bastante empático, podemos darle. Que es, ¿cuál es la relación de la comida y la imagen corporal, ¿no? Es que cómo nos percibimos y sí o sí de dónde salen esos estándares, ¿no? A ver, la imagen corporal es los pensamientos, actitudes, de cómo tú ves tu cuerpo, ¿no? Y la relación que en general tú tienes
la imagen corporal se va formando desde los 2 años. 2, sí. Obviamente es un proceso, ¿no? Para mí es algo totalmente nuevo. Cuando yo comienzo a estudiar nutrición, no vemos temas de imagen corporal, para nada. Cero. Pero lo considero súper necesario, yo como nutricionista. Especialmente porque también llegaban muchos pacientes a mi consulta con la necesidad de cambiar sus cuerpos, cuando sus cuerpos están saludables y totalmente normales, ¿no? Claro, uno puede querer cambiar muchas cosas de su cuerpo, pero también tiene que haber aceptación de cómo es un cuerpo, de cómo es su cuerpo. Es totalmente, todos tenemos distintas formas, colores, etc. Y pueden haber ciertas cosas que se pueden modificar, pero hay cosas que no. Y esa aceptación corporal es necesario. Parte de la consulta nutricional también decir qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Creo que la imagen corporal es algo que se puede ver distorsionado a lo largo de nuestra vida. Y el cuerpo sirve también como una herramienta de control. O sea, nosotros podemos modificar nuestro cuerpo, ¿no? Podemos estar controlando nuestra comida. Como comemos varias veces al día, yo siempre digo, es como el canal perfecto para poder manifestar muchas cosas que están pasando también emocionalmente. Entonces, es bien complejo, como tú dijiste, creo que me he enredado un poco con esto, espero que se haya entendido, pero hay una relación muy fuerte entre imagen corporal, que puede estar distorsionada o no, nuestra conducta alimentaria, y que finalmente todo esto puede marcar nuestra relación con la comida. Si es que hay alguien que tiene, digamos, creo que el 70% de los adolescentes se siente insatisfecho con su cuerpo. Es súper alto. Y no es para nada novedoso de que estamos teniendo bastantes problemas de aceptación corporal por parte de todas las personas, de los adolescentes, de las mujeres, ¿no? Hay cosas que en nuestra sociedad no están bien, pero diría que en parte para mejorar la relación que tenemos nosotros con nuestra comida y en parte para mejorar nuestra alimentación, es necesario, fundamental, totalmente elemental, que nosotros llevemos a una mayor aceptación corporal. O sea, el momento que tú te aceptas tal y como eres, es el momento en donde tú puedes hacer cambios realmente amigables y con sentido hacia ti, ¿no? Y que te traigan un beneficio. Que sea, o sea, como persona capaz de en realidad hacer ese cambio para bien, ¿no? Y no decir, pucha, coloquialmente chancarte por algo que probablemente sea imposible de obtener, ¿no? El hecho de que por cómo te tocaron las cartas genéticas cuando naciste, tu cuerpo, por X razón, guarde más grasa en cierto lugar. Y no poder hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? Y entender que está bien, ¿no? Que este estándar que existe de belleza o de un cuerpo estéticamente perfecto normalmente es bastante irreal. Diría que es totalmente irreal. A mí me metí bastante en ese tema, ¿no? Creo que un poco por la necesidad también de ayudar a mujeres que están teniendo problemas de imagen corporal. Y también por mí misma, ¿no? Creo que todas las mujeres sentimos cierto nivel de presión. Y comencé bueno, me fui a un congreso, terminé enterándome sobre ese programa que se llama el Body Match Program, que es un programa que ayuda a mejorar la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo y a como cuestionar los estándares de belleza. Y hay un ejercicio que me encanta, que es definir a la mujer perfecta, ¿no? Entonces todos en grupo, o sea, se participa, y todos definen a la mujer perfecta. Es súper interesante porque cada vez que lo hacemos aparecen cosas nuevas, ¿sí? Y es totalmente insostenible que una persona sea así. Totalmente insostenible porque tendrías que dedicar tu vida entera para verte ser, y aparte no podrías vivir tu vida si eres una muñeca. Uh-huh. Claro, o sea, si te gusta salir de noche y quedarte despierta o despierto hasta tarde, se va a notar, ¿me entiendes? Pero también puedes disfrutarlo, o sea, y también, y justamente esto es lo que hablábamos justo antes de empezar el episodio, que es que cuando ves a una persona con los abdominales marcados y todos los oblicuos marcados y el cuerpo súper definido, te puedo asegurar que esa persona pasa hambre, ¿me entiendes?
o hace un montón de deporte, lo cual haría que dedique justamente, como dijiste, toda su vida a esa trait o a ese como... ese parte totalmente estética, ¿no? Porque no es que sea salud, para nada. De hecho, con el otro nutricionista de Life Lifting, que es Diego Bernardi, siempre hablamos de esto. ¿Ya? Él es fisicoculturista natural. Y lo chévere es que él mismo dice, ¿no? Pucha, lo que yo hago, entiendo muy bien y soy consciente que no es salud. ¿Entiendes? Tener ese porcentaje de grasa tan bajo y tanta masa muscular no es saludable, ¿no? Y claro, sí o sí te desarrolla algún tipo de problema, pero no... No necesariamente vas a desarrollar un tipo de problema. O sea, por ejemplo, ¿no? Si es que tú decides y te encanta correr maratones, genial, ¿no? Y lo puedes hacer. Nunca va a ser saludable, no lo haces por salud. Correr maratones no es saludable, ¿no? Físicamente. Uh-huh. Pero si lo quieres hacer en buena hora, trata de cuidarte lo mayor posible. Lógicamente, podemos estar haciendo lo mismo, pero de una manera totalmente destructiva, ¿no? Yo siempre digo, si vamos a hacer cambios en nuestra alimentación, tienen que ser para sentirse bien. Si no se sienten bien, es que esos cambios no son para ti, ¿no? Y obviamente tiene que haber incomodidad, o sea, es un cambio, pero no puede haber sufrimiento. Claro. Entonces ahí está, diría que la diferencia de lo que sea que hagamos, tenemos que preguntarnos, ¿es incomodidad o es sufrimiento? Si es incomodidad y es voluntaria, pues genial, probablemente te ayude a mejorar otros aspectos de tu vida, ¿no? Si es, obviamente, salud, ¿no? Pero sí. Un punto, yo sé que pesado es justamente hablar de cómo nos percibimos y qué estándares hay, ¿no? Pero es importante tocarlo, sí o sí, ¿no? Para poder, pues, compartir con las personas que nos ven y nos escuchan que normalmente lo que buscamos pensando en salud, en belleza o en estética, no es salud. De todas maneras. Siguiendo por este punto, ¿ya? Y una pregunta súper general. Si pudieras darle un consejo muy general a alguien que está en un proceso de recuperación de un trastorno de conducta alimentaria, hablando en relación a los alimentos, ¿cuál sería? En relación a los alimentos, diría que creo que un poquito con lo que decía antes. O sea, es necesario entender que la historia o lo que has hecho previamente no te ha llevado a más felicidad, no te ha llevado a más salud. O sea, ¿qué te ha llevado? Preguntarse eso. Y si es que la alimentación anterior tú piensas que es la perfecta, porque claro, si es que uno no tiene un trastorno de la conducta alimentaria, piensa que no hay ningún problema con su alimentación. Claro. Y es una idea muy rígida, es difícil romperla, ¿no? Si piensas que eso es suficiente, ¿no? ¿Por qué estás como estás? ¿No? Pregúntate cómo es la realidad en este momento. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu vida social? Si no es algo que realmente tú deseas para ti, tienes que aceptar de que tenemos que buscar ayuda y que es necesario hacer cambios en tu alimentación para finalmente tener un cuerpo mucho más saludable y que pases de la sobrevivencia a vivir plenamente, que es realmente lo que uno merece y necesita. Me imagino que lo que mencionas es como tomar conciencia sobre dónde estás en este momento, ¿no? ¿Qué tan difícil puede llegar a ser? ¿No? ¿Qué tanto tendrías que llegar a batallar para hacer ese clic? ¿No? De hecho, pucha, si hablamos de un consejo bastante general, me parece excelente, ¿no? Porque probablemente sea lo más difícil, ¿no? Sí. Hablemos un poco del enfoque terapéutico nutricional. ¿Verdad? ¿Cómo es el abordaje normalmente para una persona o un paciente que está con algún tipo de desfase dentro de su relación con los alimentos o de sus conductas alimentarias? Bien, hablemos de dos vertientes, ¿no? Si es que hay un TSA o si es que no hay un TSA. Un trastorno de conducta alimentaria, si es que lo hay o si es que no lo hay. Empecemos con que si es que hay un trastorno de conducta alimentaria, ¿cuál consideras tú que debería ser el abordaje? Más o menos, ¿cómo va? Uh-huh. Depende de la edad del paciente. Si es que el paciente es menor de edad, definitivamente se va a tratar de también involucrar a la familia. Y siempre, si es que hay un TCA, va a estar involucrado. O sea, el que lidera el programa es el psicólogo. Muchas veces también va a tener que haber un psiquiatra, porque ya hay cambios a nivel químico en el cerebro. Uh-huh. Y un nutricionista, ¿no? También en algunos casos pueden haber fisioterapeutas, si es que fuese necesario.
Y básicamente de la mano de los tres se hace un grupo, ¿no? Y se trabaja la parte mental y la parte física. Si es que hay un problema del estado físico y problemas realmente como desnutrición, ¿no? Es necesario, totalmente indispensable que se mejore esos indicadores. Para luego, ¿no? Pasar como una segunda etapa en la parte de nutrición a simplemente establecer hábitos saludables. Entonces, multidisciplinario primero, después sí o sí salir de ese cuadro físico y después hablar de educación nutricional, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro es mucho más rígido cuando está en desnutrición. No puede comprender nuevos conceptos, no puede comprender el cambio de pensamiento. Entonces, ni siquiera la terapia psicológica va a ser tan efectiva si hay una desnutrición. O sea, tiene bastante sentido cuando lo escuchas de un profesional, pues una profesional bastante informada, ¿no? Genial. Ahora, hablemos de ese segundo punto, ¿no? ¿Qué pasa si es que no hay un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado o visiblemente no hay un trastorno, pero sí hay estas conductas de adaptación o trastornos o atracones o compensaciones, perdón? A ver, siempre pregunto, o sea, parte de mi entrevista inicial es saber si es que tienen apoyo psicológico o no, o de algún tipo, o si es que han asistido a terapia psicológica, porque también hay muchos temas emocionales que están involucrados con la comida, ¿no? Que no necesariamente, digamos, uno hace la entrevista inicial y no hay nada que indique, pucha, de todas maneras es un trastorno, pero sí hay cierto sufrimiento asociado a la conducta alimentaria. Entonces, yo personalmente siempre ofrezco, si veo ciertos indicadores que me dicen, esta persona quizás se podría beneficiar, entonces derivo a distintos psicólogos, doy como distintas opciones. Y luego trato desde la parte nutricional adecuarlo al paciente, ¿no? Entonces, como les mencionaba al comienzo, hay problemas de sobrecontrol o problemas de bajo control. Entonces, lógicamente, el abordaje va a ser súper distinto para los dos. A uno lo tenemos que volver más flexible y al otro no más rígido, pero quizás tener ciertas herramientas para poder manejar las emociones, porque hay cierta desregulación emocional la mayor de veces en ese tipo de pacientes. Entonces sí, puede ser un poco complejo, quizás no voy a decir qué haría con todos, pero si es que es posible, siempre voy a invitar a que lo trabajen con un terapeuta, siempre. Y si no es posible o el paciente no desea, porque muchos no desean, que también hay que aceptarlo, ¿no? No puedo hacerla de psicóloga, pero siempre voy a tratar de ofrecer ciertas herramientas que le van a ayudar al paciente, ¿no? Por ejemplo, si hay esto de que me comentabas de los sneakers, ¿no? Estrategias de mindfulness. Normalmente hay estrategias muy ligadas al DBT, que es una terapia dialéctica, que es la terapia dialéctica, en la cual recién me voy a formar, pero ya más o menos tengo el manejo de esos pacientes con esas estrategias, herramientas emocionales, yo le digo. Y me acuerdo que hablabas también de flexibilidad, autocuidado y compasión, ¿no? Que son como estrategias para poder mejorar la relación con la comida, ¿verdad? Yo diría que esas son las estrategias que yo uso personalmente. Creo que a la gran mayoría nos puede servir. Y lo que más hablo es el autoconocimiento, o sea, entender cómo te has comportado a lo largo de tu vida con la comida y simplemente entender el por qué haces ciertas cosas te va a ayudar a saber si es que realmente eso es algo que podemos cambiar en este momento, ¿no? Se me ocurría cómo hay personas que siempre llegan de la chamba, ¿no? En la tarde y no necesariamente es hambre, pero es una ganas de comérselo todo. Y es, a ver, o sea, obviamente no es mi rol como nutricionista, pero a ver, estás contando en tu trabajo, cómo estás haciendo el día, te das breaks en el día, o es el único momento de placer en el día, de desconexión, ¿no? Tantas cosas que realmente nos tenemos que preguntar de por qué las hacemos, más que de frente es como, ya, lo tengo que cambiar, esto es lo mejor, o sea, lo voy a eliminar todo, ¿no? O sea, tómate un respiro, pregúntate por qué, ¿no? De ahí viene todo. De ahí está como, realmente, como la única forma de entender por qué
haces algo, es la única forma de cómo lo vas a cambiar. Porque solamente tú realmente lo sabes, ¿no? Y eso es el proceso terapéutico también en un psicólogo. Claro. Lógicamente no los nutricionistas hacemos eso, pero sí yo trato de como dejar esas pequeñas semillitas, ¿no? Para iniciar un cambio. Y como decías al inicio, estamos súper expuestos a comida todo el día, ¿no? Que dice que tomamos 200 decisiones de comida Aproximadamente al día, ¿no? ¿Cómo hacer para que esas emociones que puedes sentir, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que pusiste llegando a la chamba, no se reflejen en comida? Uh-huh. ¿No? Te diría que si es que no estás pudiendo manejar ciertas emociones, primero tenemos que, preguntarnos qué me pasa. O sea, lo primero sería qué me pasa. O sea, estoy con aburrimiento. No sé, he hecho cosas que no he querido hacer todo el día. Me invento ya. Estoy aburrida, ¿no? Ok, identifico qué es lo que me está pasando. Aburrimiento. ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, comer es algo que me funciona. A la mayor parte de las personas le funciona para cambiar cierta emoción. Es algo tan sensorial la comida, pero tan que obviamente, aparte genera dopamina, o sea, tantas cosas que son agradables para el cuerpo y para la mente, que obviamente es una estrategia que casi todos desarrollamos. Inmediata también, ¿no? Y inmediata. Y preguntarte si es que, aparte de la comida, ¿qué otras estrategias tengo? Porque quizás no estoy como llenando mi mochila de herramientas emocionales correctamente. No. Y te diría que tienen que ser cosas inmediatas, como tú dices, y cosas que el único propósito es sentirme mejor, ¿no? Y no hay nada de malo en usarlas, al contrario. Es, como digo, es ir a favor de nuestra mente. Y quizás también cuestionarnos qué pensamientos tengo sobre conducta alimentaria que no están siendo beneficiosos en ese momento, ¿no? Como lo que hablamos. No voy a pensar en chocolates. Pues obviamente, si estás aburrido y lo que más va a como generar dopamina en tu cuerpo es comerte los chocolates, lo vas a terminar haciendo. Bien, ¿cuál crees que es el mayor desafío que enfrenta un o una nutricionista al trabajar con personas que tienen un TCA o un trastorno de conducta alimentaria? Creo que el mayor desafío es poder hacer que comprendan que el tratamiento no se hace en una sola cita, ¿no? Y creo que a diferencia de la parte psicológica, el tratamiento nutricional, que es también importante, que digamos, tiene que ir de la mano del tratamiento psicológico. ¿Qué quiero decir con eso? Si es que tú no has avanzado ciertas cosas, no sirve de nada que yo te dé cierta información o haga cierto tipo de cambios en tu alimentación, como entender de que no estás lista para todo y que yo tengo realmente la capacidad para saber cuándo es el momento que tienes que comenzar a hacer las cosas, los cambios, o hablar sobre distintos temas, ¿no? Que creo que en parte es una de las partes más difíciles de poder tratar ese tipo de pacientes sin tener una especialización en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Porque hay que realmente comprender el proceso por el cual está pasando la paciente y que es totalmente distinto. Entonces sí, diría que los pacientes comprendan eso, porque no es que no quiero o porque te quiero tener ahí, no, es porque realmente no estamos preparados para ver eso. Claro. Sí. Me imagino que es una temporalidad bastante inherente a la persona, ¿no? Y claro, tal vez vienen con la idea de esta inmediatez, ¿no? Que ya una consulta, Macarena, y se acabó. Y sí. probablemente y no sea así, ¿no? O, por ejemplo, ya, pero dime cómo vas a hacer el tratamiento. Y es que hay pacientes que con 6 consultas pues, mejoran muchísimo. Uh-huh. Pero hay pacientes que tengo que verlos durante meses. Entonces, el no poder decirte, y quieres esa certeza, porque también parte de este perfeccionismo, o en general, como cualquier tipo de sufrimiento emocional, hay demasiada necesidad de certeza, ¿no? Entonces, no, yo necesito saber para cuándo estoy curada, ¿no? O para cuándo voy a resolver la desnutrición. Y también es como tú mismo sabrás, ganar peso es súper difícil, especialmente cuando no deseas ganar peso. Demasiado difícil. Entonces, sí, diría que esa es una de las dificultades. Pucha, y qué difícil también presentarle a la persona, oye, mira, no tengo una temporalidad que te puedo dar como van a ser 5 sesiones o van a ser 10 sesiones. Es simplemente, pucha, vengamos y trabajemos en que mejores, ¿no?
Siguiendo, y creo que también va por este punto, ¿no? ¿Qué papel juega la parte de educación alimentaria, educación nutricional, en el proceso de recuperación de un trastorno de conducta alimentaria? Es súper importante. En el único caso en donde inicialmente no se hace tanto es cuando hay una desnutrición en anorexia bastante marcada y donde la paciente realmente no ha tomado conciencia de la enfermedad. En el caso de la bulimia o de los trastornos por atracón o en general de una conducta distorsionada, normalmente el paciente es consciente de lo que hace con su alimentación no le está beneficiando, ¿no? Y ahí es súper importante el tema de la educación alimentaria. Yo, de hecho, siempre como invito a mis pacientes es, la próxima cita quiero que tengas todas tus preguntas apuntadas. Todo lo que pase por tu cerebro de nutrición, quiero que lo apuntes en un papel y lo traigas para que nosotros podamos discutir sobre eso y realmente ver si esto tiene sentido o no. En muchos casos, digamos, pido que no busquen nada en internet, ¿no? Porque en nutrición la palabra favorita de los nutricionistas es depende, ¿sí? Puede haber mucha ciencia con respecto a algo, no sé, me invento, ayuno intermitente, pero no todo el mundo le viene bien el ayuno intermitente, entonces depende de quién eres, qué está pasando en tu vida, si se adapta, ¿no? Muchas cosas. Diría que la educación alimentaria es elemental para realmente llegar a cambios que sean sostenibles y que realmente puedas llevar esto de, que yo siempre digo en mis consultas, es lo mejor que nosotros podemos hacer es adaptar nuestra alimentación a nuestra vida y no nuestra vida a una dieta, ¿no? Ese es el objetivo que yo tengo como nutricionista, o sea, que tú no dependas de tener la dieta del nutricionista en un menú, ¿no? Nada que ver. Sino que pueda justamente que tu día a día... Sí, te entiendo perfecto. Y de verdad que, si me preguntas a mí, en mi opinión, es la manera de trabajar. Sí o sí. Para terminar. Y entiendo que es una pregunta un poco más personal, pero creo que va a ser bastante interesante. ¿Cuál ha sido tu mayor inspiración o experiencia gratificante al trabajar con una persona que se está recuperando de un TCA? Uh-huh. Creo que a lo largo de todo el tiempo siendo nutricionista he visto casos bien inspiradores. Y lo más satisfactorio es ver cómo finalmente vive una vida plena, ¿no? Porque todo tenía que ver con la alimentación y es muy difícil, ¿no? Entonces creo que un caso muy especial es de una paciente que vi con una psicóloga, que es lo máximo, buenísima, Nicole Hearn se llama. Y esta paciente, había tenido anorexia. Después de la restricción, como hemos visto, el cuerpo tiende a tener conductas compensatorias, ¿no? Entonces pasó a tener atracones muy fuertes, muy, muy fuertes. Y esta paciente logró como salir adelante. Primero de la desnutrición, que Claro. es una tarea dificilísima, sobre todo si tienes tanto tiempo miedo a la comida. Y luego salir de los atracones, que también la tenían, pero súper mal. Y hoy en día es una chica, que vive una vida plena, feliz, que incluso como ahora ayuda a las personas que están pasando por ese tipo de trastornos. Entonces, ver que todo es como una cadena creo que es lo más satisfactorio de todo y sí, también me ha pasado que pacientes mías luego han entrado al Body Match Program, ¿no? Y veo cómo ellas hablan con otras chicas que no, ¿no? Sobre los alimentos y digo, wow, sí, esas son mis palabras, ¿no? Y como han pasado una idea a otra y así. Creo que lo lindo es eso, ¿no? Ver cómo finalmente la nutrición no solamente es que llevó un cuerpo más saludable o más bonito o lo que fuese, nada que ver, sino llevó a que las personas llevan una vida más plena. Claro, cambiar toda una vida y que justamente eso haga que otras personas también se beneficien, ¿no? Uh-huh. De verdad que qué bonito y me parece súper motivador escucharlo. De hecho, Macarena, durante toda esta sesión o digamos este episodio, has repetido bastante una palabra, ¿ya? Que es elemental. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿podrías por favor contarnos un poco sobre qué es lo que hacen ustedes en Elemental y también sobre algo que mencionaste que es el Body Image Program? Claro. Bueno, Elemental es mi consultorio de nutrición. Damos citas online y también talleres online para, digamos, todos estos temas de conducta alimentaria.
justamente, como les dije, es parte de tratar de acercar a las personas a que los cambios que tengan de alimentación sean sostenibles en el tiempo y que sean de acuerdo a quiénes son ellos. O sea, no perder esta individualidad como personas y que el propósito de tu alimentación es que se sienta bien, ¿no? Y siempre hablo de todos los motivos por los cuales nosotros comemos, que hablaba un poco de esto alrededor del podcast de, no sé, está bien comer por placer, pero no puede ser solo placer. Está bien comer por algo emocional, pero no puede ser algo emocional. Entonces, ayudar a que la persona se conozca a sí misma y conozca qué es realmente lo que se siente bien en su cuerpo, en su mente y en general en su salud. Y obviamente darle todo el conocimiento que se necesita de nutrición, que no hemos hablado tanto de eso ahorita, pero que eso se trata en la cita y que es un poquito más, no diría que mecánico, pero sí es, o sea, la nutrición es una, ¿no? Y ya sabemos cuáles alimentos nos hacen mejor o lo que fuese, ¿no? Para ciertas situaciones. Entonces eso es un poco lo que ofrece Elemental, citas de nutrición y talleres online, que son súper chéveres. Y por parte del Body Match Program, es un programa que se creó en Estados Unidos, que estamos certificadas solo en el Perú nosotras, ¿no? Las que hacemos el Body Match Program Perú, que está así en Instagram. Hacemos ese tipo de talleres que son grupales, son 2 días en donde nosotros conversamos sobre estos temas, es súper participativo, en verdad es súper interesante, dejamos ciertas tareas y cuestionamos los estándares de belleza. Digamos, los estudios que se hicieron sobre ese programa demuestran que es el único programa con evidencia científica que ayuda a mejorar la percepción que uno tiene sobre su cuerpo y la relación que tiene uno con ello. ¿Y por qué eso es tan importante finalmente? Y sobre todo a nosotros como nutricionistas, porque a tener una mejor imagen corporal uno puede, bueno, está demostrado que uno tiene incluso un mejor manejo del peso y ayuda a evitar los problemas de, subida y bajada, ¿no? O llegar a sobrepeso o obesidad o una desnutrición. Sí, y bueno, me pueden encontrar como elemental.salud en Instagram o visitar la página web que es www.elementalsalud.com.p. Y el Body Match Program lo pueden encontrar justamente con ese nombre en Instagram también y vamos a tener nuevos talleres estos meses. Excelente. De verdad que me encanta que puedas compartir con la comunidad lo que haces y también el Body Match Program, que me parece genial. O sea, me gustaría que más personas sepan sobre esto y puedan justamente sanar esa relación con su propio cuerpo, ¿no? Macarena, gracias por participar y por compartir con nosotros tu especialidad, ¿no? En lo que tú brillas, de verdad. Gracias, lo máximo. Con eso cerramos otro episodio del podcast de Life Lifting, que es el espacio donde les compartimos información sobre salud basada en evidencia. Nos encanta que participen y que nos puedan también dejar preguntas, comentarios, como ya lo están haciendo tanto en YouTube como en Instagram, como justamente en Spotify, que son justamente las plataformas donde nos encuentran. Recuerden que si este contenido les ha ayudado, les ha parecido interesante, nos ayudan bastante y ayudan a otras personas como ustedes compartiendo ese contenido y dándole like. De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima.